Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Ya lo dijimos antes de irnos a la pausa, esta noche tenemos un invitado de lujo en Hasta el Fondo con Soraya, un invitado que se ha destacado sobre todo por su firme defensa de la institucionalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, abogado de profesión con una sólida carrera tanto en el sector público como privado y que ha sido un pilar fundamental dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Su voz resuena en los temas más críticos de nuestra sociedad, desde la regularización de tierras hasta la defensa de nuestra Constitución. Además, ha ocupado cargos de gran responsabilidad como director ejecutivo de la dirección de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado y miembro del Comité Político del PLD, secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. Así es que, sin más preámbulos, esta noche nos acompaña para hablar de los retos que enfrenta la República Dominicana, las perspectivas de su partido y su visión sobre el futuro político de nuestro país, José Dantes Díaz. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Adelante, noches. sentado Gracias. en nuestra humilde casa. Qué bien. ¿Qué tal? Gusto. Gracias por corresponder a esta invitación que nuestro público no lo sabe, pero que nos dio un poquito de trabajo, entre gripes, entre transmisión de eventos deportivos en el canal, hubo algunas incidencias, pero aquí estamos, que es lo importante. Aquí estamos, así que muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias y el placer es nuestro poder conversar esta noche, como dijimos, sobre estos temas que para todos los dominicanos nos captan la atención, son importantes, que nos interesan o que nos deberían interesar a los dominicanos. Y antes de hablar como conocemos la trayectoria política, la trayectoria personal, si nos enfocamos al inicio de esta conversación en el discurso de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, ha presentado un panorama, parte de como de manera jocosa suelo decir, del país de las maravillas, Alicia en el país de las maravillas que vivimos, nos habla de muchísimos temas que a todos nos preocupan y cito textualmente algunas palabras de José Dantes en Twitter y dice: el discurso del presidente Abinader fue cosmético e irreal y describió un panorama muy distante de la realidad. Entonces, si todo está bien, ¿por qué la reforma fiscal? Empezamos por ahí, ¿qué te parece? Claro que sí, claro que sí. Mira, efectivamente, o sea, cuando uno analiza el contenido de ese discurso, pues él está presentando un país que no se corresponde con lo que el día a día el pueblo dominicano vive. Y no porque lo diga yo, no porque lo diga tú, sino había que preguntarle al pueblo dominicano si siente esa bonanza, si siente ese bienestar, si siente esa paz, esa tranquilidad, la seguridad, ¿no? Que el presidente de la República, pues, quiso presentar la semana pasada. Yo creo que cuando nos damos cuenta de los indicadores, no hay que ir muy lejos. Él habla con cifras, pero parece que se le olvida que esas cifras se contrastan con las que están en las páginas del Banco Central y de otras instituciones públicas. Entonces, cuando él dice que, por ejemplo, en estos 4 años sus políticas públicas han sido tan efectivas que nadie se ha quedado atrás, y vemos que, por ejemplo, en el caso de la canasta básica familiar cuesta hoy 10,100 pesos más que hace 4 años, pues, ¿dónde está el tal bienestar? Cuando nos damos cuenta que en función de ese aumento, los salarios solo han podido crecer hasta 7,000 pesos, pues nos damos cuenta entonces que hay una pérdida de poder adquisitivo de 3,000 pesos de cada ciudadano que va a buscar la canasta básica familiar. Entonces, si este gobierno lo ha hecho bien en 4 años, y como él había dicho tantas veces, que el dinero sobra cuando se gasta bien, ¿por qué razón tenemos que ir a un pacto fiscal, que es lo que yo quisiera, no un parche fiscal, sino un pacto fiscal, donde las finanzas pues se saneen, donde se pueda aumentar la recaudación, que se reduzca la evasión y que se redistribuya todo esto en bienes de más calidad para la sociedad? Entonces, cada uno de los sectores que sí citó, porque hubo otros que obvió por completo, realmente tú te das cuenta con las estadísticas que no es cierto. El sector de la electricidad es el que más
pobre desempeño tuvo en estos 4 años, cuando las pérdidas de un 29% llegaron a un 43%. Y prácticamente se consume más de 1.500 millones de dólares cada año en subsidio para que las EDES, las distribuidoras, se mantengan funcionando, ¿no? Entonces, ¿dónde está la supuesta bonanza? Se va al campo de la propia seguridad y habla que se ha reducido la criminalidad. Y cuando tú ves las estadísticas de las muertes por homicidio, por cada 100.000, él habla de que supuestamente nos encontramos en 9.9. No es cierto. Estamos en 11.5 muertes violentas por cada 100.000, en comparación con los 9.9 que siguieran del 2019. Y cada uno de los sectores que fue tocando, cuando tú contrastas las cifras, los datos, te das cuenta de que lo que él presentó es un panorama muy distinto al que el pueblo dominicano siente en el día a día en su calidad de vida. Por lo que creo que fue un discurso que lamentablemente no hizo más que repetir las mismas mentiras y hablar de cosas que no va a cumplir, como en el 2021 cuando dijo que iba a someter un proyecto de ley para la reforma a la ley de hidrocarburos, para que la gasolina no fluctuara de la manera en que había fluctuado. Estamos en el 2024 y no ha hecho nada. Contaba con una mayoría en ese Congreso, ahora cuenta con más mayoría. O sea, que no tendrá ninguna excusa para no llevar a cabo las reformas que este país requiere, que no es la constitucional. Y muchos sectores han criticado precisamente que se empeñó en resaltar logros, ciertos o no ciertos, de su gestión que terminaba con pocas promesas. ¿Cuál considera o cuáles, dentro de tantos retos que tenemos como país, cuáles considera José Dantes que deberían ser esas prioridades? ¿Cuáles son esos proyectos o esas prioridades de gobierno que Luis Abinader debió presentar y que debería enfocarse en ellas? Mira, yo creo que es tan sencillo como ver los reclamos, las demandas ciudadanas que se han hecho en estos 4 años y que han sido resaltados como los 3 problemas principales que salen en todas las encuestas. Número 1, la inflación y la carestía de la vida. Pero dice el presidente que aquí no hay pobreza, que la pobreza se ha ido prácticamente desaparecido. Lamentablemente los datos dicen todo lo contrario. Si bien es cierto que la pobreza moderada se ha reducido, no es menos cierto que la extrema ha aumentado drásticamente hasta tal punto que tiene 49,000 pobres extremos más que los que había hace 4 años. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿qué tuviste como resultado de la ley de aquella tasa cero que se pasó para supuestamente frenar el alza de los precios? O sea, con ese tema de la inflación no ha dado pie con bola, como dicen en el argot popular. Y puede ser que quieran venir con las excusas de los factores externos, exógenos, el COVID, la crisis de los fletes marítimos. No, pero oye esto, Soraya, además de eso, la guerra Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa? Esos 3 factores en los cuales ellos justificaban su inefectividad fueron factores que afectaron a todos los países por igual. Entonces, si todos los países por igual fueron afectados por estas 3 variables, ¿por qué razón nuestro país de la región fue el segundo con la inflación acumulada más alta en los últimos 4 años y el tercero en el índice de precios más altos en los últimos 4 años? Entonces, algo estaba haciendo bien Costa Rica, Guatemala, Panamá, entre otros países, y algo estaba haciendo mal la República Dominicana, y es la gestión de gobierno de este presidente. Luego habla de un supuesto crecimiento que se ha dado en el mercado laboral. Nada menos cierto. ¿Por qué? Porque si ha habido un crecimiento, se ha dado en el sector informal, donde más de 248,000 empleos informales se han creado. Pero ¿qué es lo eso? Que impacta lógicamente al tema de las recaudaciones, claro, mientras hay un sector que cada vez está más cargado con los impuestos. Pero además, lo que eso te quiere, en este caso,
más o menos indicar es que 248,000 gente tuvo que tirarse a la calle a chiripiar para poderse ganar el sustento diario. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces como país, como gobierno, de crear fuentes de trabajo formales y de calidad para poder estar en esos, en como nos encontramos en el 2019, en pre-COVID. Entonces, todo lo a que mí me lastima mucho la juventud, y aquí hago un paréntesis, me lastima mucho escuchar a jóvenes desesperanzados totalmente por falta de oportunidades, por salarios tan pírricos, después de haberse quemado las pestañas, estudiando, tal vez preparándose, mejorando su licenciatura con maestrías, etcétera. ¿Y dónde están esas oportunidades? ¿Dónde están esas oportunidades? ¿Por qué? Porque no hemos sido, el Estado, el gobierno no ha sido capaz de transformar el sistema para la creación de empleos de la mano con el sector privado a los fines de solamente formar lo que el mercado laboral requiera. Entonces, aquí lo que se debe hacer es realmente un pacto de nación, ¿no? Con las fuerzas vivas, en este caso, con el sector privado, y que el sector que sí planifica a largo plazo le diga al país: yo lo que requiero es este tipo de profesionales para los próximos 10 años. ¿Para qué? Para que el Estado, los recursos que invierte en formación, lo focalice a lo que el mercado laboral quiera, de forma tal que cuando esa persona salga de las aulas, pues pueda tener acceso a un mercado laboral. Pero no, durante décadas hemos engañado a todos nuestros jóvenes en el sentido de que si usted estudia, usted va a encontrar un trabajo seguro. Nada menos cierto. ¿Por qué? Porque y por eso se nos van los jóvenes de este país. Porque no hay mercado laboral para ellos. Entonces, eso es en cuanto a la educación superior. Ahora, lo peor de todo esto es cuando nos vamos a la educación básica, a la primaria y a la secundaria. Realmente los números son vergonzosos. Pero tenemos un buen ministro de Educación porque ha sido ratificado en la posición. O sea que se supone que lo está haciendo bien. Bueno, y que ha mejorado la educación. Yo no creo que el simple hecho de la ratificación de alguien sea porque lo haya hecho bien. Quizás sea porque no hay otro menos malo para ese puesto. Eso es muy triste en nuestra sociedad, incluso hasta el momento de votar, cuando uno escucha a la gente decir, bueno, yo voy a votar por fulano porque eso es lo mejorcito. Porque ese es el menos malo. Entonces, ¿qué pasa con ese sector de la educación al que se le ha invertido tanto dinero, 4% del PIB cada año? Lamentablemente, la cobertura educativa hoy día es mucho menor que hace 4 años. En la secundaria nos hemos retrotraído 10 años a una cobertura que ya se tenía en el 2013-14. Hay más de 81,000 niños extra más fuera de las aulas que en el 2014. Y en la primaria hay 70,000 niños más fuera de las aulas. O sea, ha habido un retroceso en la cobertura de la primaria y de la secundaria en estos últimos 4 años. Y es muy triste que esas aulas, y lo apunto yo, estén ocupadas por ciudadanos haitianos. Que ese es otro tema. O sea, aquí no hay una política migratoria que se cumpla. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso y tú te das cuenta que hace 4 años habían 24,000 nuevas aulas y en estos 4 años no se han construido ni siquiera 3,000 aulas más. Entonces, ¿en qué se ha gastado el dinero? ¿En qué se ha invertido el dinero? No, el 4% del PIB. ¿En qué se ha invertido? Y por otro lado, tanto dinero que el país ha tomado en empréstitos. Claro, en libros que se han tenido que lamentablemente quemar, con faltas ortográficas, con distorsiones históricas que realmente afectarán el proceso de educación de nuestra niñez porque le están enseñando cosas que no son. Y cuando vamos al tema de los empréstitos, mucho más. Este es un gobierno que va por más de 25,000 millones de dólares en 4 años. Para que tengamos una idea, el expresidente de la República en sus 8 años de gobierno tomó un total, con COVID incluido, de 23,333 millones de dólares. El actual presidente en 4 años va por más de 25,000. ¿Dónde está esa plata, Soraya? ¿Dónde se ha invertido? Entonces, ahora nos hablan
de la necesidad de un pacto fiscal o una reforma fiscal más bien, porque hay que aumentar los ingresos. Pero ¿y no es este presidente que había dicho que le sobraba dinero? ¿No es este presidente que había dicho que se estaba haciendo un buen uso, que se administraba de una manera buena, bien, transparente, todo nuestro presupuesto? Entonces, ¿por qué razón ahora hay que hacer una reforma fiscal? ¿Tú sabes por qué? Porque el gasto corriente ha aumentado a niveles nunca antes vistos. La nómina pública ha crecido en más de 131.181 millones de pesos. A mí me llama tanto la atención, y de ahí viene el descreimiento de la gente y de la sociedad hacia los políticos, todos en sentido general, con honrosas excepciones, por supuesto, pero que dicen una cosa, como dice el dicho, una cosa con violín y otra con guitarra, o viceversa, al revés, que dicen una cosa cuando están fuera del poder y otra cosa cuando están dentro. Atacar el PRM, al PLD y otros partidos al gobierno de turno de alta nómina, del uso de los recursos, etcétera, y este gobierno aparentemente está haciendo lo mismo o todavía 4, 5, peor. 10 veces más, porque oye, solo entre el gasto corriente, que es la nómina, ¿no? 131.181 millones de pesos. En los subsidios, en las pensiones, la mayoría de las cuales no cumplen con la ley los beneficiarios de dichas pensiones, sino que se han utilizado para tránsfugas, para comprar a dirigentes políticos de otros partidos. Y cuando tú sumas todos esos capítulos, anda por los 205.000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto dinero se pretende recaudar con la reforma fiscal que se está planteando? Cerca de 170.000 millones de pesos. O sea, lo que se ha gastado en estos 4 años es lo que ha provocado que ellos traten ahora de hacer una reforma fiscal para tapar ese hoyo que ellos han creado. Y existía un pacto fiscal en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo como el tercero de otros 2, que uno era el pacto por el 4% del PIB para el tema de la educación, que se cumplió, y otro era el pacto eléctrico, el cual este gobierno no lo quiso firmar hasta que no llegó a ser gobierno. Claro. Y agarró el mismo documento que nuestro gobierno había preparado con todos los sectores de la vida nacional y ni siquiera le cambió el timbrado, lo firmó y entonces lo quiso poner en práctica. Pero vino la catástrofe de las EDES, que tanto la criticaban y que ellos antes del 20 creían que todas las soluciones a cualquier tema las tenían listas. Cuando llegaron, entonces vinieron todas las excusas para no resolver un solo problema nacional. Uno solo no lo han resuelto. Lo que aquí funciona medianamente, véanlo, señores, son políticas públicas que ya estaban creadas y están funcionando porque ya funcionaban desde antes de agosto del 20. Por Dios, para sacar un pasaporte, ¿cuánto tiempo tú te tomabas hace 4 años? ¿Y cuánto tiempo se toma hoy cualquier ciudadano, por ejemplo? Pero para hacer un trámite han vuelto los buscones a las instituciones públicas. O sea, hemos retrocedido no solamente en la calidad de vida del pueblo en cuanto a salud, alimentación, educación, seguridad, asistencia social, sino también en los servicios públicos. Por ahí viene el mes de noviembre. A todos ya nos da miedo que llegue el mes de noviembre en este Distrito Nacional, porque en los últimos años hemos sido víctimas de inundaciones por la falta de prevención, no solo de las autoridades del Distrito Nacional, sino del gobierno central, que aparentemente han relajado el sistema de prevención hasta tal punto, bueno, que viene una tormenta y el jefe de esa área lo que hace es que se va de una parranda. Y, o sea, yo creo que lo peor es que no se haya comenzado ante una situación tan seria y compleja, que sabemos que requiere de una gran inversión, pero que no se empiecen a dar los pasos, que no se empieza, han pasado 4 años y no se ha puesto un peso, un centavo o siquiera el primer Picasso de algo. No, porque para eso no quieren. Ahora, para invertir en la publicidad del presidente, ahí sí. La industria del ego presidencial está muy bien financiada y muy bien coordinada.
Y lamentablemente, tal y como tú creo que te oí en uno de tus comentarios, o sea, mucho circo. Sí, Eso es lo que se ha dado en sí, estos 4 años, sí. mucho circo. Y otro de los proyectos que sí tiene en frente el presidente y que se ha empeñado en ello es el de el proyecto de reforma a la Constitución. Esta misma semana, Participación Ciudadana dice respaldar varios de los puntos de ese proyecto de reforma a la Constitución. Yo soy de las que pienso que la Constitución actual, a pesar de lo que dice Participación Ciudadana, no debe o no necesita ser blindada con algo que ya está contenido dentro de la misma Constitución de no reelección, de 2 periodos y el nunca más. Y en cuanto al Ministerio Público, que es otro de los puntos que respalda Participación Ciudadana, el mismo ya tiene rango de constitucionalidad dentro de la Carta Magna actual. Así es que realmente debe o no debe ser tocada esa Constitución. Mira, yo creo que toda constitución es un ente vivo que debe irse adaptando en función de los cambios que hay en la sociedad. Ahora, al día de hoy, yo no creo que existan cambios ni políticos ni sociales que ameriten una reforma. Ni el pueblo la ha pedido, la sociedad no la espera, el gobierno no la necesita, no nos encontramos en una situación de crisis política, no hay por qué tocar la Constitución en este momento. Y si nos vamos a las razones que esgrimió el presidente de la República, número 1, para un ministerio público independiente. Bueno, usted mismo, presidente, es que ha dicho durante estos 4 años que cuenta con un ministerio público independiente. Entonces, si usted tiene un ministerio público de esa manera en estos 4 años, con ese marco constitucional, ¿para qué tocarlo? Ya está. Lo que hay es que nombrar gente idónea. Entonces, por otro lado, con respecto a poner un supuesto candado a la repostulación presidencial, el artículo 124 es muy claro, dice un periodo, una repostulación y nunca más. Entonces no hay que poner un candado porque ya la Constitución lo tiene en el artículo 124. Yo creo que realmente en términos culturales, lo que procede es que los políticos nos pongamos un candado deontológico en nuestra mente y entendamos que hay que cumplir con las normas. Porque si él en el 28 se va para su casa tranquilo, pues ya no habrá la necesidad de haber puesto ningún candado. No existe necesidad para cambiar la Constitución hoy. Lo que sí se necesitan son llaves. En vez de candados, llaves. ¿Llaves para qué? Llaves para poder abrir la compuerta a precios más bajos, a la seguridad ciudadana, a un servicio energético de calidad. Nos están dando muchos apagones de 6, 7, 8, 9 horas. Llaves para la seguridad social, que es una ley que hay que cambiar para tratar de integrar al sistema millones de gente que se encuentran en la informalidad. Sí. Pero por otro lado también debemos ver el tema del Código de Trabajo. El Código de Trabajo del 92, nosotros tenemos que adaptarlo al siglo XXI con las modalidades de los trabajos del siglo XXI. Y todo ha dicho el ministro Luis Miguel de Camps, que también fue ratificado en la posición, que se comprometía con esa reforma al Código de Trabajo. Lo que ocurre es que, bueno, eso se le puede en este caso agradecer, pero él no es el responsable de que se cambie ese Código de Trabajo, sino que esto es un esfuerzo que deben llevar a cabo los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, bajo la mediación, ¿no? O bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, a los fines de poder garantizar condiciones laborales más favorables para los trabajadores y que los empresarios la puedan sustentar. O sea, que si de una necesidad se está requiriendo en este momento es frenar la inflación, frenar la inseguridad, frenar el deterioro de los servicios públicos. Ese es el consejo que le da José Dantes desde el PLD al presidente de la República. Totalmente. No necesitamos una reforma a la Constitución. No la necesitamos, presidente. Lo que pasa es que él quiere, como todo ha sido circo, como todo ha sido lo cosmético, como todo ha sido lo superficial, él quiere ahora presentarse de que se quiere quitar el poder que pudiese llevar a cabo con
la supermayoría que tiene en el Congreso Nacional. Presidente, cumpla con su periodo hasta el 2028, váyase tranquilo para su casa y le agradeceremos su trabajo en estos 8 años. Creo que van a ser más malos que buenos, pero se lo agradecemos. Nostradamus tenemos aquí sentado. No, ¿Tú estás viendo en una bola de cristal? No, pues bueno. Vamos a dar el beneficio de la duda. Bueno, lo que ocurre es que históricamente los periodos que siguen al primer periodo de un presidente, los periodos número 2, los segundos periodos son mejores. No, son peores que el Viene primero. Un deterioro de ese, primero. Y si este periodo ha sido pésimo, yo no quiero pensar cómo van a ser estos 4 años. Ay, Dios nos agarre confesados. Lamentablemente nos encontramos en esa situación y yo creo que el pueblo dominicano... ¿Y en dominicano... qué posición encontrará ese 2028? Y eso lo vamos a responder después de esta pausa. ¿En qué posición encontrará el 2028 esa salida de Luis Abinader? Lógicamente con otros que aspiran dentro de su partido, que ya andan, ya empezaron esa carrera desde hace tiempo. ¿Cómo encontrará al Partido de la Liberación Dominicana ese 2028? ¿Cómo va este proceso de recomposición, de reestructuración? Y de todo eso vamos a hablar con José Dantes Díaz después de esta pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros y esta noche estamos conversando con José Dantes Díaz y antes de irnos a la pausa preguntábamos cómo va a encontrar el 2028, qué va a pasar en este, que parecería mucho, 4 años, pero que no lo es, cómo va a encontrar al PLD, cómo va el proceso, cómo ha iniciado este proceso de reestructuración, fortalecimiento, de cambio, no sé cómo llamarle, tú me dirás. Así es. Pues mira, desde el mes de julio realmente nosotros iniciamos el Congreso. Un partido que ha tenido que lidiar con una pérdida de poder que me imagino que le debe haber dado, como dicen los españoles que dicen, le debe haber dado en la madre, porque estábamos hablando de un partido que tenía la supremacía, la mayor importancia, el primer lugar. Sí. Pero bueno, lamentablemente a raíz de la división del 2019 eso nos impactó mucho. Por otro lado, todo esto que comenzó a partir de otoño del 20, ¿no? Donde hubo una serie de imputaciones que se le hicieron y acusaciones a dirigentes de nuestro partido, pues eso ciertamente impactó de una manera negativa la marca de nuestro partido, pero ahí están nuestros logros, la realización de nuestros gobiernos, los mejores gobiernos son los gobiernos de nuestro partido. Ahora nos encontramos en un proceso interno, el Congreso Reinaldo Pared Pérez, donde nosotros se ha esto dividido en 3 fases. Una fase donde el partido completo hace una crítica y una autocrítica de lo que ha sido su trabajo, de lo que ha sido su desempeño electoral, de lo que ha sido su accionar hacia lo interno. Entonces, ahí los compañeros, los dirigentes, todos hemos expresado lo que entendemos falló, lo que entendemos se hizo mal, lo que entendemos fue causa de haber contribuido a el pobre desempeño electoral que nosotros lamentablemente en estos 2 procesos pues ya vimos que fue lo que se hizo. Entonces, concluido ese proceso de crítica y autocrítica que fue en el mes de julio, ahora en este mes nos encontramos viendo 15 temas que tienen que ver con lo que será el ADN del partido. O sea, cuáles son las causas, cuáles son los temas, cuál es la postura que nuestro partido tendrá sobre temas nacionales e internacionales. Entonces, esos 15 temas, ahí está la línea política nacional, internacional, la declaración de principios, que es como el decálogo de tus valores como partido político, los estatutos, que es lo que nos rige, bueno, qué cambios hay que hacerle para adaptarlo a un partido del siglo XXI. Pero vamos a ver también temas de medio ambiente, de la juventud, de la mujer, de los gobiernos locales. O sea, que el PLD se va a dejar sentir como oposición. Totalmente, porque luego de que se acabe con ese proceso de, en esos 15 temas, nosotros construir un ADN nuevo,
identificado con las causas del pueblo dominicano, entonces vamos a la fase electiva de una nueva dirección política. ¿Y cómo ves tú el liderazgo actual del PLD en este momento? ¿Y si se le está dando espacio a gente nueva? José Martés está aspirando a secretario general del partido. Así es. Mira, yo creo que nuestro partido ya entiende que llegó la hora de un relevo en la dirección política. Los viejos nunca se quieren ir. Bueno, pero eso casi siempre pasa, pero yo creo que el tema de ese relevo, de la transformación, va mucho más allá de un concepto biológico etario. ¿Por qué? Porque las ideas no son patrimonio ni de un joven de 18, ni de un adulto mayor de 70 años. Tú tienes un expresidente uruguayo de 89 años que sigue siendo referente para las actuales generaciones. ¿Por qué? Porque supo evolucionar con la sociedad. Entonces, en nuestro partido... Y la experiencia no se improvisa, ¿verdad? Claro, entonces es importante contar con esa experiencia, con ese liderazgo tradicional que encarnan nuestros dirigentes del partido y que el presidente, en este caso, es el líder de nuestro partido. El presidente Medina es el único que puede aglutinar, unificar, cohesionar a toda la dirigencia, a toda la militancia, a los fines de que todo este trabajo del 10º Congreso se pueda llevar a cabo y se transforme nuestro partido en un partido del siglo XXI para una sociedad del siglo XXI. Y en el mes de septiembre, entonces, habrá elección para un nuevo comité político y un nuevo secretario general. ¿Qué lecciones dentro de todos estos momentos difíciles que ha pasado el PLD, qué lecciones ha aprendido o se entienden ustedes que realmente se ha reconocido? Dicen que lo primero es reconocer, sí, claro. Bueno, tal cosa. Sí. ¿Qué lecciones ha aprendido, entienden ustedes, han aprendido como partido? Bueno, de lo que yo de lo que yo he recorrido en el país y he escuchado a los compañeros en mi campaña hacia la Secretaría General, nos queda claro algo: nos desconectamos de la sociedad, no pusimos el oído en el corazón del pueblo, no nos dimos cuenta que la sociedad estaba demandando, reclamando, tenía expectativas nuevas que no se pudieron satisfacer, y entonces eso produjo el quiebre donde no nos veían ya como interlocutores válidos. ¿Por qué? Porque tú no me estás escuchando, porque tú no me estás entendiendo. Yo te estoy pidiendo algo y tú no me lo estás brindando. Entonces eso, lamentablemente, es el común denominador que se ha ido levantando, que yo he ido viendo en todos mis compañeros, de que nuestro partido se desconectó de la sociedad. Y ahí están los propios resultados. En el 2020 nos mandaron un mensaje, en el 2024 volvieron a darnos ese mismo mensaje. Hasta que el PLD no cambie, no se transforme, no hay un relevo visible, real, palpable, no vamos a verlos como interlocutores válidos. Entonces, yo creo que esa es la lección más importante. Todo ente social tiene que evolucionar. ¿Por qué? Es como los artistas, como las canciones. Llega un día en que cansan, en que ya pasan de moda, aunque me hayan gustado mucho hace 5 o 6 años, y tú oyes la canción 5 o 6 años después y tú la tarareas por 2 o 3 minutos, pero ya. Dice ya no José que hasta la belleza cansa. Hasta la belleza cansa. Entonces, el país se cansó de ver un partido que durante 16 años gobernó bien, con ciertas sombras, no lo podemos desconocer, pero no fue lo suficientemente inteligente para mantener el oído en el corazón del pueblo y darse cuenta que ya el pueblo no solamente pedía lo que le estaban dando, sino otras cosas, otras expectativas, porque las sociedades son así. En la medida en que tú satisfaces ciertas expectativas y demandas, surgen otras nuevas, y eso es algo propio de todos los países del mundo, y nuestro partido no supo hacer esa interpretación. De ahí la decisión entonces, como hablábamos hace un momentito, de esos puntos de ser, de jugar un papel que es tan importante, de contrapeso de tantas situaciones y de tantos problemas que afectan como sociedad a los dominicanos. Totalmente. Nuestro partido siempre fue un partido que estaba al lado de las demandas del pueblo dominicano. Y cuando llegamos al gobierno, pues lo que intentamos fue
todos esos reclamos y expectativas, tratar de resolverlos a través de una política pública. Por eso digo que los mejores gobiernos fueron los nuestros. El campo nunca se había producido tanto y en calidad como en los últimos 8 años de gobierno. La educación dominicana nunca había avanzado tanto, la salud tampoco, las obras de infraestructura vial ahí están. Punta Catalina, que tanto fue criticada, si no fuera por Punta Catalina, este país viviera en un apagón constante, pero además está dando beneficios al Estado dominicano. O sea, lo que nuestro gobierno hizo está ahí y nadie lo puede desconocer. Ahora, se crearon nuevas expectativas que no interpretamos oportunamente y el pueblo entendió que esas expectativas nuevas se la podía satisfacer otros partidos políticos. Y por esa razón, lamentablemente, pues el PLD sale del poder, pero estamos claros que asumiendo las causas sociales del pueblo dominicano, poniéndonos al lado, hombro a hombro, con los ciudadanos para ir en defensa de sus reclamos, nos permitirá reconectar con una sociedad que quiere ver un partido renovado, transformado, identificado con lo que yo, ciudadano, estoy sintiendo, padeciendo, sufriendo y viviendo en el día a día, que el gobierno del PRM le resta calidad de vida cada día que pasa del calendario. Está llegando gente nueva al Partido de la Liberación Dominicana con tantos que se fueron. Y a eso yo le agrego que es una pena, sabiendo que eres parte o eres un estudioso de un partido de reglas, de estudio, de formación, de cómo la mayoría de los partidos se han ido vaciando de sus valores, de ideologías, y lo que vale es cuánto peso yo tengo aquí, yo brinco aquí, salto aquí, el famoso transfugismo, y donde me den más para allá me voy. Tanta pérdida que aparentemente tuvo el PLD, está ingresando más gente nueva está llegando. Mira, yo creo que cuando se acabe este proceso interno que debe ya en el mes de septiembre a finales concluir, nosotros vamos a ver un renacer de un Partido de la Liberación Dominicana que va a iniciar, ya vamos a decir, la implementación de una transformación que va a reconectar con la sociedad, que va a poderle mostrar a la sociedad dominicana que ha entendido su mensaje, que lo ha asimilado y que sin perder nuestros principios, nuestros valores, nosotros vamos a asumir las causas más apremiantes del pueblo dominicano. El tema del medio ambiente, por ejemplo, no se tocó en el discurso presidencial. No se tocaron muchos temas. No se tocó el tema de la minería. Porque tampoco se habla de las mujeres, entienden que no. Bueno, tenemos una representación como siempre dentro del gabinete. Mínima. Creo que hay tres ministras, si no me equivoco. Correcto. No se habló de las mujeres, no se habló de los feminicidios, no se habló de la juventud, por ejemplo. De la salud mental, que es algo que nos está dando en la cara y que es evidente, que es un grito desesperado de que algo está sucediendo. Y no solo en República Dominicana, esto ha venido casi como una nueva pandemia, tema de la salud mental, pero se hace muy poco, así como el tema de la educación. Tenemos una nueva ministra mujer en Interior y Policía, que veremos, que no estoy desconociendo de que tenga la capacidad para llevarlo, que esperamos resultados de una reforma policial. Le deseamos lo mejor. Claro, por supuesto, porque el que le vaya bien a un ministro significa que le va bien a nuestro país y a los dominicanos. O sea que es así. De una reforma a la policía que no hemos visto prácticamente resultados, a pesar de que el presidente se empeña en decir que ha bajado la delincuencia, los homicidios, la violencia, que los policías ganan mejor, que tienen mejores salarios, mejor seguridad, etcétera, pero una reforma que todavía no es tangible. Así es, y vuelvo y digo, cuando vemos las estadísticas hay más crímenes que antes. Lo que ocurre es que lamentablemente este es un gobierno que destina más de 10.000 millones de pesos a la propaganda y entonces crea una narrativa que se repite como papagayos en muchos sitios y en muchos lugares, y es un poco difícil, ¿no? Contrarrestar tantas voces muy bien financiadas, pero siempre la verdad saldrá a flote. La verdad no hay que defenderla porque se defiende sola. Entonces yo creo que este es un gobierno que apuesta a aquella famosa práctica de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler,
que justamente una de sus frases más célebres era: miente, miente, que algo queda. Yo creo que este es un gobierno que ha tenido 4 años mintiendo, mintiendo, mintiendo tanto, que llega a un punto que la gente le cree un poquito. Pero la semana pasada me encontré con una dama en el supermercado, cuando yo estaba en la caja, se me para y me comenta: yo te sigo por las redes. Hablen, Muy señores, activo en las redes, hablen, Dantes, sí. critiquen, digan, porque este es un gobierno que vive mintiendo. No es cierto nada de lo que ellos dicen y lo vivimos nosotros a diario. Una señora Sí. de clase media comprando en un supermercado y Una así, clase media que está muy golpeada, muy que cada vez golpeada, está con menos poder poder adquisitivo, adquisitivo, bajando su calidad de vida o tratando de mantener el mismo nivel de vida, pero que le está no pueden, costando mucho. y endeudándose más a través de préstamos o de tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué tú crees que le va a pasar a esa clase media con la reforma fiscal? Una reforma fiscal que es para pagar el bacanal y las fiestas del PRM en estos 4 años. No nos llamemos a engaño. Si bien es cierto que la presión tributaria es baja en nuestro país en comparación con otros países de la región, que es de un 13%, no es menos cierto que la necesidad imperiosa que hay ahora es de buscar 200.000 millones extra para poder tapar lo que han gastado en estos 4 años este gobierno en gasto corriente, en cosas superfluas, en la industria del ego del presidente y de muchos funcionarios que durante 2 años se pasaron haciendo encuestas falsas de quién era más simpático, cuál era el funcionario más popular. Olvídense de ser populares, sean efectivos. El trabajo es lo que los va a convertir en populares. Por supuesto. Al final de cuentas es el resultado de lo que ustedes hagan o no hagan. Además de que son servidores públicos, son Por lo empleados tanto, tuyos, míos, son empleados del pueblo, no están ahí para estar en... No están ahí para estar de ningún figureando partido, de que si valga yo la soy el más aclaración. simpático No. o el más popular. A mí no me importa si son simpáticos o si son populares. Lo que yo quiero es que resuelvan los problemas estructurales de este país, que muchos no lo habíamos ya encaminado a su solución definitiva, como el sector eléctrico con Punta Catalina. Lamentablemente ahora vemos que hemos retrocedido muchísimo más y que el déficit sigue cada vez creciendo. Entonces, yo creo que realmente este país tiene muchos retos, muchos desafíos. No creo que el gobierno, con lo que ha dado muestra, tal y como tú dices, con la ratificación de una serie de gente que se ha quemado en esos ministerios, pueda dar pie con bola. Quiera Dios que sí, porque queremos que este país se pueda desarrollar, pero la verdad es que no nos sentimos muy optimistas cuando esa señora del supermercado se me acerca, cuando muchas otras gentes se me acercan para decirme lo mismo: apagones, la comida muy cara, no hay la seguridad mínima, no tengo cómo pagar los colegios de mi hijo. ¿Qué es lo que están haciendo con el dinero? ¿Qué están haciendo con la plata? Entonces yo realmente creo que nuestro partido tiene un reto, que es concluir con la transformación para poder ser opción de poder y que nosotros podamos representar las aspiraciones de la sociedad dominicana para que en el 2028 pues podamos ganar las elecciones, pero no ganar las elecciones por ganar las elecciones. Ganar las elecciones para transformar positivamente la vida del pueblo dominicano. Amén. De ahí en adelante. Que así sea. Todos conocemos la faceta pública como político, como abogado, pero detrás de esa figura hay un ser humano con historias, con anécdotas, con vida. Sí. ¿Qué ha podido marcar profundamente a José Dantes Díaz? Cuéntanos si hay algún momento de tu vida, alguna experiencia personal o familiar que haya sido tan significativa que la recuerdas y que vas con ella y que la llevas en tu día a día. Bueno, yo te puedo decir que lamentablemente la experiencia familiar que llevo en mi día a día fue la muerte de mi madre. Mi madre lamentablemente le quitaron la vida el 30 de abril del 2016. Mi mamá era el centro de toda la familia. De eso hace 8 años, 4 meses y estamos aquí a 20 y tantos días. Y eso lamentablemente nos ha marcado como familia. A mí me ha marcado grandemente. Y si yo estoy en la política
fue por el ejemplo que yo vi de ella de servir al prójimo. Mi mamá era una mujer de una fe cristiana católica muy enraizada y entonces toda esa labor que ella llevó a cabo mientras estuvo viva de servir al prójimo, como ella misma siempre nos inculcó, sirvan, señores, hagan el bien sin mirar caras. Yo creo que eso fue parte de la motivación para yo dar el paso hacia la política, al darme cuenta que al final quienes toman las decisiones para impactar en la vida de la gente y para servir a los demás es a través de los gobiernos. Y los gobiernos, tú llegas a él haciendo vida política. Entonces creo que eso es la experiencia más significativa que yo he tenido en la vida. ¿Eso es algo que te inspira? Me inspira desde un dolor, pero cuando ella estaba viva me inspiraba desde el gran amor que ella nos tuvo y que le teníamos a ella. Y sí lo recuerdo con mucha tristeza, pero siento que la enseñanza más grande de esa experiencia que nadie debe lamentablemente experimentar es esa, independientemente de, trate de servir a su prójimo como usted pueda. Más bien sin mirar a quién. Sin mirar a quién. Los políticos vinieron, o se supone que la política sea para servir. Claro. Lo que pasa es que muchos de los políticos lo que hacen es servirse. Lo que hay que ver es si son realmente políticos o politiqueros. Hay gente que se engancha a la política y hay otros que estamos en la política por vocación de servicio. Entonces, yo aspiro a tener una clase política que cada día más piense realmente en el prójimo, en las necesidades de los conciudadanos y que tengamos claro que lo que somos es eso precisamente, servidores públicos. Y como Juan Bosch dijo, ningún hombre es superior a su pueblo. Nadie puede pensar que está ¿Todavía se recuerdan de Juan Bosch en el PLD? Yo entiendo que sí, que hay Okay. mucha gente que nos recordamos me pregunto, de él. ¿verdad? Pueden haber otros que no. Porque es que a veces hay conductas de algunos que parecen muy divorciadas de lo que era el pensamiento, la ideología y lo que... Claro, porque a ver, es que en una sociedad tú tienes de todo, en una sociedad tú tienes de todo. Entonces, ahora lo que no podemos es generalizar. Entonces, porque una persona de un colectivo se porte de una manera equivocada, eso no significa que el colectivo representa esa equivocación. Entonces, yo creo que aquí hemos sido un poco ligeros en ese tipo de cosas, porque si por eso fuera yo pudiera decir, por ejemplo, el PRM son todos narcos. Bueno, ¿por qué? Porque tienen un diputado narcotraficante preso en los Estados Unidos, porque hay 3 extraditados, etcétera. No, pues esos son esos casos. Entonces no podemos generalizar lo mismo con nuestro partido o con cualquier otro partido. Lo que yo sí te puedo garantizar es que nuestro partido, el PLD, luego del Congreso que concluirá en el mes de septiembre, principio de octubre, será un partido nuevo del siglo XXI, presto y listo para servir a la sociedad del siglo XXI en la República Dominicana. La selección de tu segundo nombre, Dantes, tiene algo que ver con el Conde de Montecristo, totalmente, por Alejandro papá. Dumas, que hablabas hace un momentito que algo que con el dolor de la muerte de tu madre, algo que la gente no debería vivir, y cuando se hablaba de Edmond Dantes y que describe la vida, pues en esa narrativa se habla de la venganza. de la ira, Sí. del odio, de la traición, Así es. pero de la venganza. De la venganza, de la venganza. Pero luego del perdón, de la Así es, redención. de la venganza. Cuando la persona que le quitó la vida a mi madre la logramos apresar 1 año, 7 meses y 20 días después, porque se fugó para Haití, cuando lo agarraron, mucha gente se me acercó a mí a proponerme cosas de hacerle a esa persona. Y yo fui el primero que le pedí a todo el mundo que no le pasara absolutamente nada a ese señor. Porque la primera que lo perdonaba, si hubiese quedado viva, era mi mamá. Y que yo no podía desviarme de lo que mi mamá me había inculcado. Y hoy ese señor está cumpliendo una condena de 30 años. Espero que la cumpla y que luego entonces cumpla la condena que Dios le tendrá en caso de que no se arrepienta de ese gran pecado mortal que él lamentablemente cometió. Es la justicia. Es la justicia divina. La de aquí
hizo su La función. de aquí se cumplió. La de aquí se Y cumplió. luego Yo enfrenta espero uno que la luego de que él cumpla la de aquí, que entonces cumpla con la Pero justicia hay divina, perdón en si tu no se corazón. arrepiente de corazón. Pero hay perdón en tu corazón. Claro, claro, si yo no lo hubiese perdonado, yo hubiese actuado de una manera totalmente distinta. Entonces la selección de Dantes sí fue por tu padre, tiene que ver con el libro. Por mi papá que era un literato, o sea, le encanta leer los clásicos de la literatura una de las universal. obras más importantes, y le encantó, francesa así es, internacional. así es, y le encantó. Y además hay un dato curioso, Alejandro Dumas vino aquí, a Santo Domingo, yo creo que en el 1889, estuvo unos cuantos días aquí. La obra es del 1844. O sea, bueno, la obra es de 1844, sí. Así que sí, de ahí es que viene mi nombre. Bueno, ya saben, un personaje de la historia. Pero nada vengativo. Nada vengativo. Qué es. bueno. Eso habla muy Así bien es. del ser humano y te felicitamos. Gracias, porque Soraya. realmente en el odio, y que Jesucristo vino a enseñarnos el amor. Dijo que pusiéramos la mejilla 70 veces 7. No es tan fácil No ponerla es fácil 70 ponerla veces ni una 7. vez. Pero bueno, al menos tratarlo. Así es. Ha sido un grandísimo placer conversar contigo. Gracias, y ojalá que se repita. Te deseamos y también. te auguramos muchísimos éxitos Muchísimas en esta gracias. carrera por la Secretaría General. Gracias, Soraya. Y que todo esto que ustedes como partido se han planteado y se están empeñando, lo logren. Por el bien de la democracia, Así por el es. bien del país, por el bien del sistema político de República Dominicana. Muchísimas gracias, Soraya. Bueno, gracias por aceptar la invitación y a ustedes también, gracias por aceptar la invitación una vez más, por sintonizarnos, por pasar con nosotros este rato y será, si Dios y ustedes lo permiten, hasta la próxima semana. Feliz fin de semana, a cuidarse mucho. Gracias. Muy bien, gracias a ti.